Si se sabe que la sección transversal de la porción central del eslabón BD tiene un área de 800 milímetros cuadrados. Entonces, el eslabón BD, ese es este eslabón, ¿cierto? Esta barrita, tiene una sección transversal. Pues digamos que esa es una sección transversal rectangular, simulemos que es rectangular, y me dicen que el área de esta sección transversal, están dando como información que el área de la sección transversal de ese eslabón BD es de 800 milímetros cuadrados. Determine la magnitud de la carga P, esta es la carga P, nos están pidiendo la magnitud de esa carga P, para la cual el esfuerzo normal en la porción BD, o sea, el esfuerzo normal en esa barra BD es de 50 megapascales. Entonces nos dan el esfuerzo, ¿no? Esfuerzo 50 megapascales. Bueno, y lo estamos notando como esfuerzo normal por lo siguiente. Fíjese el eslabón BD. El eslabón BD está apoyado en D y está apoyado en B, o sea, en los extremos. Y todo esto está en equilibrio. Nosotros ya sabemos que cuando un elemento solo le entran fuerzas en los extremos, porque aquí entrarían fuerzas en los extremos, aquí habría una reacción del pasador y aquí habría una fuerza que hace esta barra circular a la barra BD. Entonces cuando solo hay fuerza en los extremos, esa barra está o en tensión o en compresión. Tal como está aplicada la carga P, ¿cómo estará? En compresión, la barra está en compresión. Como está en compresión, pues hablamos de esfuerzo normal. Y nos están diciendo, el esfuerzo normal, 50 megapascales. Bueno, entonces ahora recordando que los esfuerzos normales, debido a cargas axiales, ¿no? Porque si esto está en compresión, las cargas que están actuando sobre el elemento son estas y son axiales, o sea, a lo largo del elemento. Y entonces decimos que esos esfuerzos normales se calculan como la carga sobre el área. Esta carga, bueno, para no confundirnos con la fuerza P, entonces digamos que es fuerza sobre el área, y en este caso estaríamos hablando de estas fuerzas, esta F y esta F', sobre el área. Así calculo yo el esfuerzo normal sobre la barra BD, pero resulta que ya se calculó y dio 50. Ya tenemos este valor de esfuerzo, dio 50. ¿Qué más tenemos? El área, ¿cierto? El área del pasador la tenemos, el área de la barra la tenemos, de la barra BD, o el eslabón como la llaman acá. Despejemos la fuerza, o averigüemos la fuerza, ¿cierto? Entonces necesito averiguar esta fuerza F, que actúa sobre esa barrita. Esa va a ser la pregunta acá, ¿cuánto es la fuerza? Listo, entonces la fuerza es igual a ¿qué? Entonces el área que está viendo vamos a multiplicar, es una ecuación muy sencilla, entonces la fuerza es igual al esfuerzo por el área. Si reemplazamos, decimos que la fuerza es el esfuerzo, 50 megapascales, o sea 50 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Eso me da pascales y a la 6 son los megas, ¿cierto? Megapascales. Por el área, ¿cuánto es el área? 800. Pero ahí, fíjese que ahí está milímetros cuadrados. Me toca llevarlo a metros cuadrados. ¿Qué hago? Por 10 a la menos 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Y esto ya son metros cuadrados. Entonces cuando yo multiplico estos 800 milímetros cuadrados, los multiplico por 10 a la menos 6, ese factor 10 a la menos 6 ya me los transformo en metros cuadrados. ¿Listo? Y entonces fíjese como acá ya cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados, ¿cierto? Este 10 a la 6 con este 10 a la menos 6, porque me daría, según las reglas de potenciación, eso me daría 10 a la 0, ¿cierto? Y 10 a la 0 es 1. ¿Y qué me quedó? 50 por 800, ¿cierto? 5 por 8, 40, entonces la fuerza es 40, ¿y cuántos ceros tenemos? 3, o sea 40.000, ¿cierto? Newton. Pero esos 40.000 newtons son sencillamente 40 kilonewton. Entonces 40 kilonewton es la fuerza que debe estar actuando acá, F y F', igual magnitud, igual dirección, sentido contrario, para generar sobre esa barra un esfuerzo de 50 megapascales. Listo, pero esa no es la pregunta del problema, ¿cierto?
La pregunta del problema es, ¿cuánto se está aplicando de fuerza P a la barra circular de tal manera que se transmitió sobre esta barra, sobre la barra BD, una fuerza de 40 kN, ¿cierto? 40 kN fue lo que se transmitió a la barra BD. Entonces, ¿cuánto se aplicó a la barra circular? ¿Cuánta carga P? Bueno, entonces el problema ya se nos vuelve estática, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer el problema de estática. Entonces recuerde que por estática, si yo tengo dos barras, la barra BD es un elemento de dos fuerzas, se llama elemento de dos fuerzas, solo actúan dos fuerzas a lo largo de él. Y en cambio la barra ABC es un elemento circular de más de dos fuerzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aislarla, ¿cierto? Aislarla y colocar su estado de carga, mostrar las fuerzas que están actuando sobre ella. Entonces vamos a aislarla y vamos a mostrar las fuerzas que están actuando sobre la barra ABC. Bueno, entonces aquí hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre de la barra, ojo, esta es la barra circular, la barra C, bueno, esta letrica que es CBA, ¿no? Que es B, CBA, que es la mostrada en rojo, la barra CBA. Y hemos dibujado aquí en la parte de abajo dos fuerzas, un CX y un CY. Y hemos dibujado dos fuerzas porque este es un pasador en C, ¿cierto? Si vemos la figura, este es un pasador en C. Como es pasador, ya sabemos que hay dos reacciones, una horizontal, una vertical. Entonces ahí están mostradas CX, CY. La horizontal, la vertical. En B, ojo, en B, como la barra que actúa en B es la barra BD, y ya dijimos que ese es un elemento de dos fuerzas. Entonces, mire, nosotros consideramos que la barra BD está en compresión, ¿sí o no? Para que esté comprimida, la fuerza F debe estar actuando así como está mostrada acá. Como está mostrada la flechita en azul, debe estar así. Igual abajo, debe estar en esta forma, para que esté comprimiendo la barra. Pero yo no estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre la barra BD, sino sobre la barra circular. Quiere decir que sobre la barra circular yo voy a dibujar esta fuerza exactamente igual, esta F. ¿Por qué? Porque recuerde que si está en equilibrio, cuando yo sume, bueno, llamémosla F2', cuando yo sume F y F2', la suma de esas dos, ¿cuánto tiene que dar? 0. Entonces, como yo estoy dibujando es el diagrama de cuerpo libre sobre el elemento ABC, sobre el elemento ABC actúa es F2'. Que en magnitud, o sea en número, tiene el mismo valor de F. Y en dirección, ¿cuál es la dirección de esa fuerza? De esa fuerza F2'. La dirección de esa fuerza, pues es a lo largo de la barra. Y entonces fíjese que me toca sacar aquí un triángulo, ¿cierto? Aquí este triangulito. Y calcular la dirección de esta fuerza, que va a lo largo de la barra. O sea, esta fuerza F lleva la misma dirección, o bueno, yo la llamé allá F, lleva la misma dirección de esta barra. ¿Y cuál es la dirección? Entonces la podemos marcar aquí, la podemos llamar teta. ¿Cómo la calculamos? Pues hay un triángulo de longitudes, ¿no? Porque ojo, no confundan, esto es fuerza. Mire que la fuerza es una porción, un vector ahí dibujado. Pero hay otro triangulito que coincide ahí en dirección, la hipotenusa de mi triángulo, pero ese es mi triángulo de longitudes. En la hipotenusa coincide la dirección con la dirección de la fuerza. Más la magnitud de la fuerza no es la longitud del elemento, ¿no? La intensidad de la fuerza no es lo mismo que la longitud del elemento. No es lo mismo lo que usted pesa que lo que usted mide. Bueno, entonces miremos cómo calcularíamos teta. ¿Qué tenemos del triángulo? Los dos catetos, ¿cierto? Como tenemos los dos catetos, pues sencillo, tangente teta, tangente, cateto opuesto, 0,56 metros, ¿cierto? Sobre a teta, ¿no? El opuesto a teta es este, 0,56, y el adyacente a teta es 1,92 metros. Obviamente las unidades se cancelan, y de ahí hacemos la división, luego sacamos en la calculadora tangente a la menos 1, y ahí obtenemos el ángulo, ¿no? Lo hago así, hay una manera más fácil que es manejando simplemente los números de los triángulos, pero a ustedes no les gusta, a ustedes les gusta siempre estar calculando el ángulo, entonces calculémoslo. ¿Cuánto nos dio? 16,26 grados. Listo, ese es el ángulo que forma ¿quién? F, la fuerza que actúa sobre el arco con respecto a ¿quién? A la vertical, ¿cierto?
O sea que si yo coloco aquí una vertical, fíjese, en el diagrama colocamos la vertical, este ángulo es teta. Bueno, pero nosotros hallamos ese ángulo teta es porque sencillamente necesito yo tomar las componentes de esa fuerza para poder trabajar fácil. ¿Listo? Entonces las componentes horizontal y vertical, porque recuerde que si esto está en equilibrio debe cumplir tres cosas, ¿no? Como estamos en 2D, que la sumatoria de fuerzas en X de 0, que la sumatoria de fuerzas en Y de 0, y que la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto de 0. Y para poder trabajar eso con facilidad, pues yo necesito tener las fuerzas componentes X y Y. Esta fuerza F pues está inclinada, no está ni en X ni en Y, entonces vamos a tomar sus componentes. Entonces para las componentes dibujan el triángulo de fuerzas sobre la misma fuerza acá. Entonces yo puedo tomar esta componente, miren, esa sería la componente horizontal de F, pero esta de acá, recuerde que es esta misma de acá, ¿no? Porque uno forma el rectángulo, la pone arriba. Y la componente vertical, pues para cerrar aquí el triángulo de fuerzas, entonces la componente vertical es esta, miren. Ahora fíjense una cosa, las dos componentes llegan al vector también, ¿no? El vector F, mírenlo, la flechita de F, pues la flechita de F llega acá, ¿cierto? Y las dos componentes, tanto la horizontal llega acá, como la vertical también llegan ahí. Listo. Ahora lo que necesito es las dos componentes. Ahí tenemos ese triángulo de fuerzas. En ese triángulo de fuerzas F es la hipotenusa. Y necesito hallar los dos catetos. Este cateto que es Fx y este cateto que es Fy. Bueno, ¿cómo hallamos los catetos de ese triángulo si tengo el ángulo teta ahí? Entonces recordemos que Fx en ese caso sería el cateto ¿qué? Opuesto a teta, ¿cierto? El que está al otro lado de teta. Y el cateto opuesto funciona con seno, ¿sí o no? Entonces sería la hipotenusa, que es F, y que nos dio ¿cuánto? 40 kilonewton por el seno de teta. ¿Cuánto nos dio teta? 16,26 grados. Y entonces Fx nos da en la calculadora, y bueno, si se tiene Fx, Fy es lo mismo, ¿cierto? 40 kilonewton, pero ya no por seno, sino por coseno de 16,26 grados, y obtenemos Fy. Bueno, ¿cuánto nos dio Fx? Bueno, Fx 11,2 kilonewton, Fy 38,4 kilonewton. Listo, están las dos componentes. Y ya con esas dos componentes es más fácil trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos. Pero recuerde que ¿cuál es el objetivo acá del problema? Encontrar la carga P, ¿cierto? Como lo que yo busco es la carga P, tiene que ser mi incógnita. Entonces muchos de estos ejercicios lo más fácil es hacer sumatoria de momentos, pero uno tiene que saber dónde hace la sumatoria de momentos. Hay un punto clave, normalmente hay un punto clave donde usted hace la sumatoria de momentos y halla lo que necesita. En este caso, si yo hago sumatoria de momentos en P, no me serviría, porque anularía lo que estoy buscando. Si hago sumatoria de momentos en F, me quedarían tres incógnitas, ¿cierto? Me quedaría P, Cx, Cy. Porque si hago sumatoria de momentos aquí en B, pues anularía Fx, Fy, pues ya las conozco. Y me quedarían tres incógnitas, ¿cierto? Porque no conozco ni P, ni Cx, ni Cy. Si hago sumatoria de momentos en C, fíjese, conozco Fx, Fy, bueno, se pierden Cx y Cy por estar sobre el punto, ¿sí o no? Y Fx, Fy ya las conozco, no tendría problema, luego la única incógnita sería P. Entonces podemos hacer sumatoria de momentos respecto de C igual a 0. Entonces sumatoria de momentos respecto de C igual a 0. Y bueno, ojo con esa sumatoria de momentos. Entonces, ¿cuántas fuerzas voy a considerar? Entonces, ojo, lo que hago es acá, quitar esta F. ¿Por qué? Porque ya tengo las representantes de F, las equivalentes a F, que son Fx y Fy. Y como necesito de solo Fx y Fy, pues quito el triángulo, quito aquí el ángulo teta. Fíjese, solo voy a dejar Fx, bueno, pero la de Fx arriba, ¿cierto? Esta Fx y esta Fy, la vertical, la horizontal y la vertical, que actúan sobre el punto B. Y ahora sí, entonces empiezo. ¿Cuánto momento me hace Fy? Entonces recuerde que para calcular el momento de Fy respecto a C, lo que yo hago es trazar una línea de acción sobre la fuerza, ¿sí o no? Mírenla.
Esta amarilla es la línea de acción de la fuerza, una línea sobre FY. Y busco la perpendicular que va desde esa línea amarilla hasta el punto que escogí para rotar. ¿Cuál será? Esta línea horizontal, ¿cierto? La perpendicular a esa vertical es esta horizontal. Y entonces, esta distancia multiplicada por FY me da el momento. Bueno, FY ya la conocemos, nos dio 38,4 kilonewton. Esa es la fuerza, ¿sí o no? Por la distancia. Entonces, ¿cuánto es esa distancia D? Entonces, si vamos aquí al gráfico, esa distancia D corresponde a... Bueno, fíjese, la distancia de allá será el radio, ¿sí o no? Y ese radio, entonces mire, ese radio ahí está 1.4 metros. Entonces aquí colocamos por 1.4 metros. Listo, la fuerza por la distancia. ¿Cómo será el momento? Entonces fíjese cómo yo tengo el signo del momento, cómo yo tengo FY subiendo, ¿cierto? Entonces mire la línea negra. Le coloco ahí FY tal como la tengo arriba, subiendo. ¿Cómo me hará rotar FY a la línea negra respecto a C como el eje de rotación C? Antihorario, o sea que ese momento es positivo. Listo, tenemos nuestro primer momento. Vamos con el otro momento. El momento que genera ¿quién? FX, ¿cierto? Y entonces tengo que hacer lo mismo. Busco una línea de acción, o sea, una línea que pase por encima de FX. ¿Quién sería? Una horizontal, ¿cierto? Porque FX es horizontal, entonces esta es la línea de acción, una horizontal. Busco una perpendicular que vaya de esa línea amarilla al punto de la rotación. Es esta, ¿cierto? Esta vertical, esa sería la perpendicular. Y el momento es el valor de FX por esta distancia de esta línea negra, que corresponde ¿a quién? Al radio nuevamente. Y entonces ese momento es el valor de FX. Entonces FX vale 11,2 kilonewton. Entonces aquí colocamos 11,2 kilonewton por, dijimos que era el mismo radio, la distancia de, ¿sí o no? 1.4 metros. Ahora, vamos aquí otra vez. ¿Cómo hace rotar FX? Me la llevo hasta donde está la línea negra que acabé de buscar, ¿no? ¿Cómo hace rotar FX a esa línea respecto a C? Antihorario, o sea que ese momento es positivo. Listo, aquí positivo. Bueno, ya están los momentos que me genera FX, FY. ¿Quién me falta? El momento que genera P. Y entonces, ¿cómo hago para calcular ese momento? Línea de acción de P, ¿cierto? Entonces una línea que pase sobre P. En este caso, esta sería la lineecita, ¿sí o no? Y perpendicular que vaya desde esa línea amarilla hasta el punto C. Entonces vamos a colocarla aquí en otro color, por ejemplo en café. Entonces esa perpendicular que estamos buscando es esta línea café, ¿sí o no? Y necesitamos ¿de quién? De esta longitud L, la longitud de la línea café. Porque es esa longitud por el valor de P, ¿no? ¿Cuánto vale esa longitud? Pues una partecita hasta aquí, ¿quién es? De C hasta el centro del radio, más este pedacito. ¿Pero cuánto vale este pedacito? Ah, entonces aquí tenemos un ángulo, ¿cierto? Y tenemos un triángulo. Si usted se fija el triángulo, esta es la base, ¿cierto? Puedo trazar aquí una altura H, y esta es la hipotenusa. Entonces en este triangulito que acabamos de sombrear acá, ¿qué necesitamos del triangulito? H. ¿Cómo hallo H en ese triangulito? Es la altura del triángulo y es el cateto opuesto ¿a qué? A 30 grados, al ángulo de 30 grados. Y conocemos la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale el radio, ¿cierto? Vale R. El radio del 1.4 metros. O sea, esto vale 1.4 metros. Entonces, ¿cómo es que se calcula el cateto opuesto? Recuerde, este cateto opuesto se calcula ¿qué? Hipotenusa, o sea, 1.4 metros por seno, ¿de cuánto? De 30 grados. Luego, ¿qué debo hacer? Entonces ya tenemos esa altura del triángulo. Entonces esa altura del triángulo es esta misma longitud, que vale 1.4 seno de 30. Pues el seno de 30 es 0,5, entonces por 1,4 le da 0,7, ¿sí o no? Sí. Y este 0,7 que vale esta longitud, ¿lo debo sumar con quién?
con 1,4 que es este radio, o sea, el radio de la circunferencia que es esta longitud. Y entonces eso me da 2,1, ¿sí o no? 2,1. Entonces aquí la distancia es 2,1. 2,1 metros. ¿Y cuánto es la fuerza? P. Entonces P por 2,1. Ahora, ¿qué signo lleva? Esto es la rotación, ¿no? Fuerza por distancia, P por 2,1. ¿Y qué signo lleva esa rotación? Entonces, si usted traslada a P a su línea café, acá, pero fíjense que la dibuja tal cual como está allá, ¿no? Como está actuando en A. Esta sigue siendo P, porque usted la puede trasladar a lo largo de esa línea. ¿Cómo me haría rotar P a mi línea café? Sentido horario, o sea, ese momento es negativo, entonces aquí negativo. Bueno, y listo, ¿no? Como ya no hay nadie más, igualamos a 0. Y de ahí sencillamente hacemos este producto, sumamos, ponemos esto al otro lado para que nos quede P por 2,1 positivo, y luego devuelvo el 2,1 que va a quedar multiplicando a la P, lo devuelvo a dividir, y ahí ya me da el valor de P. Y entonces P nos da 33 kilonewton. Entonces 33 kilonewton es la fuerza que está actuando acá, miren, ese es el valor de la fuerza que está actuando acá, 33. De tal manera que transmite sobre la barra BD una fuerza de ¿cuánto? De 40 kilonewton, o sea, se multiplica, ¿sí o no? 33 entran por acá, 33 kilonewton. Por aquí salen 40 a lo largo de la barra BD, y esos 40 generan un esfuerzo sobre esa barra de 50 megapascales, todo por el material y porque la sección de la barra tiene un área de 800 milímetros cuadrados.